doctores, un gusto nuevamente poder compartir con ustedes. Les saluda Enrique Terán. Vamos a aproximarnos hacia el dolor y el manejo farmacológico del mismo. Para ello, en una serie de 3 módulos vamos a topar diferentes aspectos. Inicialmente vamos a referirnos a ciertos aspectos generales. Posteriormente vamos a hablar sobre el manejo del dolor inflamatorio para finalmente enfocarnos en el dolor no inflamatorio. Muchas gracias, como siempre, por su gentil atención. Estimados colegas, vamos en este primer módulo a hablar sobre el manejo del dolor. Y por supuesto, para ello tenemos que, en primera instancia, determinar que el dolor puede dividirse en 2 tipos. El dolor puede ser inflamatorio o el dolor puede ser no inflamatorio. Dependiendo de ello, la estrategia de manejo es completamente distinta. Si nos referimos al dolor inflamatorio, nosotros tenemos que apuntalar el manejo del mismo en el uso de las drogas denominadas antiinflamatorias, ya que pues al aliviar la inflamación, el dolor, como vamos a ver más adelante, debería implícitamente desaparecer. Si es que hablamos en cambio de dolor no inflamatorio, en él la estrategia de manejo va a radicar en el uso de las drogas denominadas los analgésicos, puesto que lo que nos interesa es atacar directamente al dolor como tal. Ahora bien, si es que nosotros hablamos en primer lugar del dolor que responde a un proceso de origen inflamatorio, partamos del hecho del concepto de dolor. Dolor es una percepción normalmente desagradable. Existen excepciones, pero la mayoría de nosotros no nos gusta tener dolor. El hecho de que sea una percepción como tal hace que el dolor conceptualmente sea no mesurable, que sea no medible y que por lo tanto tengamos la dificultad o la particularidad que el dolor es individual. Yo por lo tanto no puedo asumir que el dolor es parametrizable. El craso error que nosotros cometemos a veces es hablar con el paciente respecto a que el dolor es pequeño. Esto no duele mucho. Para tratar de, en alguna manera, aproximarnos a una medición del dolor, es que recomendamos siempre utilizar la escala visual análoga o la EVA, la cual en su versión más sencilla consiste en una regla del 0 al 10, siendo 0 ningún dolor, 10 el máximo dolor. Le pedimos al paciente que identifique dónde está y a partir de ahí nosotros tenemos un punto de partida para medir el dolor como tal. Si hablamos de inflamación, de igual manera, hagamos en primera instancia una conceptualización. La inflamación no es otra cosa que una respuesta del organismo. Es una respuesta del organismo que acontece frente a una agresión. Es decir, tiene que haber un desencadenante de la misma. Al hablar de agresión tenemos algunas posibilidades. La más común, por supuesto, las agresiones de orden físico, trauma, golpe, contusión, manipulaciones inclusive. Puede haber agresiones de origen químico, sean exógenas, ácidos, álcalis, endógenos como liberación de catecolaminas, sustancias como bradicinina, serotonina, entre otros. Y particular atención para en otro momento discutir, no se olviden que la infección constituye también una agresión que genera respuesta inflamatoria. De ahí que pilar fundamental del tratamiento de la infección es concomitantemente el manejo de la inflamación. Ahora bien, si nos centramos en la respuesta por parte del organismo, podríamos dividir en 2 brechas la misma. Por un lado hay una respuesta de origen celular y por otro tenemos la clásica respuesta clínica. Hablemos nosotros de en qué consiste esa respuesta celular. En primera instancia, el fenómeno primario posterior a la agresión es un cambio en la
permeabilidad vascular. Todos ustedes recordarán que los vasos normalmente son impermeables a la sangre, no permiten la salida de la sangre hacia el intersticio. Cuando existe dichas agresiones, esto es lo primero que acontece. Prueba de ello es que cuando ustedes cotejan este cambio celular con la clínica, el primer elemento típico de una respuesta inflamatoria es enrojecimiento o rubor. Como la sangre es lo que está saliendo del vaso al intersticio, hay calor, por supuesto, y esto ocupa masa, ocupa espacio, se produce edema o tumor. La compresión producto del edema es la que hace que los terminales nerviosos reflejen dolor. Y por lo tanto, fisiopatológicamente hemos llegado a evidenciar por qué en la inflamación existe dolor. Una vez que existe ese cambio de la permeabilidad como fenómeno primario, sobreviene la respuesta del organismo para tratar de controlarlo. Y es lo que conocemos como quimiotaxis, atracción de leucocitos, atracción de células blancas hacia el sitio en el cual hubo la lesión. Eso, por supuesto, termina produciendo una respuesta del organismo que es mediada por diferentes sustancias. Ustedes se acordarán que quimiotaxis es la atracción química. Por lo tanto, ¿qué sustancias son las que están involucradas en la quimiotaxis? Catecolaminas, bradicinina, serotonina. Tenemos las citoquinas que juegan un papel importante. Entre ellas tenemos TNF-alfa, interleuquinas, factores de crecimiento. Pero sin lugar a dudas, el agente que más quimiotaxis produce son las famosas prostaglandinas, como ustedes seguramente recordarán a la perfección. Entonces podríamos nosotros hacer un borrón y cuenta nueva y decir de manera muy simplística: si yo tengo una agresión que va a producir una respuesta inflamatoria, lo que yo debería intentar hacer es tratar de atacar a la que más control tenga en este proceso. Y por supuesto, las prostaglandinas controlan cerca del 80% de la respuesta quimiotáctica. Es entonces plausible en este punto plantear que si yo quisiera tener control sobre la inflamación, yo lo que debería hacer es tratar de eliminar a las prostaglandinas. Ahora bien, como ello requiere de alguna estrategia específica, analicemos nosotros de dónde salían las prostaglandinas. Permítanme hacer un breve resumen para ustedes. Nosotros tenemos la membrana celular, ustedes recordarán, una bicapa lipídica, en la cual nosotros tenemos que esa bicapa lipídica es la que está separando el extracelular del intracelular. Esa membrana celular está constituida por fosfolípidos de membrana. Esos fosfolípidos de membrana son los que le dan fundamentalmente la naturaleza lipofílica a la membrana. ¿De dónde salen esos fosfolípidos? El precursor primario es el colesterol. Colesterol que nosotros sabemos que fisiológicamente cumple algunas funciones claves en el organismo. Ese colesterol tiene adicionalmente algunas funciones adicionales que para nosotros ya veremos son esenciales. Desde esos fosfolípidos de membrana hacia el intracelular se libera el ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico sale gracias a la presencia de una enzima específica que nosotros la conocemos con el nombre de la fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa A2 entonces hace que el ácido araquidónico salga desde la membrana hacia el intracelular. En el citoplasma, el ácido araquidónico a su vez es transformado en prostaglandinas. Prostaglandinas que se forman a expensas
de la famosa enzima ciclooxigenasa, o también conocida por nosotros como la COX, la COX. Esta ciclooxigenasa es entonces un jugador indispensable en el proceso. Pero seguramente también recordarán ustedes que cuando nosotros hablamos de control de la inflamación, entonces tenemos varias posibilidades de acción. Nosotros podemos, por lo tanto, bloquear el proceso enzimático de diferentes maneras. La primera, la más obvia, sería actuar sobre la fosfolipasa A2. El bloqueo de la fosfolipasa A2 ocurre a expensas de lo que nosotros conocemos como los antiinflamatorios esteroidales. ¿Por qué les damos este nombre? Porque guardan analogía estructural con el colesterol, pero mucho más con uno de sus derivados, que son las hormonas esteroideas o también conocidas como hormonas esteroidales, las cuales ustedes recordarán que de manera simplística podríamos nosotros decir que se dividen en dos grandes grupos. Las hormonas esteroideas pueden ser, por lo tanto, categorizadas como las hormonas suprarrenales y las hormonas gonadales. Al ser los AINES analógicamente parecidas a las mismas, lo que terminan por producir es alteración en la formación endógena de estos productos. ¿Cuál es el representante oficial de los antiinflamatorios esteroidales? Los famosos glucocorticoides. Glucocorticoides que son, sin lugar a dudas, los agentes más efectivos desde el punto de vista antiinflamatorio, pero que desafortunadamente son mal tolerados por esta analogía con las hormonas esteroideas, lo que ha hecho que limitemos el uso de los glucocorticoides para aquellos casos en los cuales no podemos tener una alternativa menos agresiva o que produzca menos efectos adversos. Fue luego de algún tiempo que apareció una estrategia que permita bloquear a la ciclooxigenasa. Y claro, en el desarrollo de esto nos preocupamos de que no exista la analogía con el colesterol. Por eso a los agentes que bloquean a la ciclooxigenasa les conocemos como los AINES o los antiinflamatorios no esteroidales. Hace más de 100 años desarrollamos el primero de los AINES y pensábamos que íbamos a tener solucionado el problema, hasta que empezamos a utilizarlos y entonces caímos en cuenta que al bloquear la ciclooxigenasa y evitar la formación de prostaglandinas, no solo que afectamos el proceso inflamatorio, es decir, las prostaglandinas no solo están en ese paso, sino que además las prostaglandinas cumplen 4 funciones adicionales: citoprotección, agregación plaquetaria, control del flujo renal y control de la dilatación vascular. Cada una de estas otras 4 funciones, al bloquear la ciclooxigenasa, desafortunadamente se veían afectadas, y éstas empezaban a asociarse con los efectos indeseables del uso de los AINES. Fue por eso que a la ciclooxigenasa se la tuvo que estudiar en lujo de detalle, y nosotros hace más de 50 años llegamos a determinar que esta ciclooxigenasa tiene 2 isoformas, la COX-1 y la COX-2, siendo la COX-1 una enzima constitutiva o que está presente normalmente en el organismo y que se encarga de las funciones fisiológicas de las prostaglandinas, siendo la COX-1 la que produce prostaglandinas citoprotectoras a nivel de la mucosa del estómago, siendo la COX-1 la que produce tromboxano A2 para la formación del trombo o la agregación plaquetaria, y siendo esa COX-1 la que produce prostaglandinas a nivel de la arteria renal y mantiene la perfusión renal de manera adecuada. Esta es entonces la COX fisiológica
la que produce prostaglandinas en bajas cantidades o la que es la COX buena. En cambio, la COX-2 se vio que es una enzima inducible, aparece posestímulo y se encarga de producir prostaglandinas en grandes cantidades para la respuesta inflamatoria. Pero muy importante de recordar por ustedes, además, la COX-2 controla la dilatación vascular. Es la responsable de la producción de prostaciclina y por ende, nosotros cuando hablemos del manejo racional de la inflamación, deberíamos apuntar hacia el control de la actividad de las COX-2 fundamentalmente, pero ya discutiremos más en detalle. Gracias por su atención.